Buenas a todos, venimos a presentar un siguiente capítulo de Personas más allá de la gestión y esta vez traemos a Clara Ruiz, que es Head of the Incubation Program en Demio y también CEO de Team. Y bueno, Clara, muchas gracias por estar aquí, preséntate si quieres. No, por favor, Elías, para mí es más que un placer estar aquí, estar con vosotros. En verdad me encanta este tipo de espacios porque creo que son súper retroalimentadores. Y nada, hablando un poco de mí, porque no me voy a extender mucho hablando de mí, ¿vale? Sí, pero no, bueno, a ver, para entrar un poco en materia, ahora mismo efectivamente estoy trabajando en Demio, ayudando a emprendedores sobre todo a desarrollar una idea y hacerla materializar en algo tangible y monetizable. Y bueno, como CEO de Team, creé una startup relacionada al mundo del reclutamiento, sobre todo metodologías ágiles para conseguir perfiles de tecnología a sobre todo startups en early stage que necesitan ese tipo de empuje y soporte por un tema de conocimiento, mercado, etc. Entonces, tengo aproximadamente más de 7 años de experiencia en el mundo de selección, de recursos humanos, de gestión de personas, de liderazgo, es decir, leadership, que se me sale el Spanglish. Así que bueno, todo lo que puedo aportar en esta sesión, fenomenal. Yo encantada. Maravilloso, Clara. Bueno, pues vamos a empezar sacando un tema que va cambiando de empresa en empresa, incluso una empresa puede ir avanzando, y es la forma de despedir y contratar. Mucha gente tiene problemas con encontrar el talento adecuado para sus equipos y para ello utilizan diferentes estrategias. Podemos encontrar empresas que contratan muy despacio pero luego despiden muy rápido porque creen que cuanto más largo sea el proceso de selección, mejor será el perfil que están contratando, y luego despiden rápidamente para no quedarse con algo que realmente saben que no va a funcionar. Y luego hay otras empresas que contratan muy rápido porque saben que también va a tener un gran margen de error y después despiden aún más rápido. Entonces, según tu perspectiva, lo que tú has visto en las empresas, ¿qué crees que es lo más efectivo? Totalmente, incluso eso es un movimiento que cada vez, sobre todo a nivel de en qué momento contrato, en qué momento despido, está siendo álgido y muy polémico. Y sobre todo porque a veces, ahora mismo las empresas en España están migrando a ser más human-centric, o sea, más enfocándose a las personas. Pero tiempo atrás simplemente se enfocaba en la parte de producción, en la parte de productividad, y bueno, no había ese enfoque más humanista. Entonces, ¿por qué es polémico? Porque hasta cierto punto pesa el dinero versus las personas, que le doy más peso en ese momento, ¿no? Y sí que es verdad que a veces no nos damos cuenta como CEOs o como empresarios que al final la empresa, lo que hace la empresa son las personas. Entonces sí que es verdad a nivel de estrategia, al final una empresa es una empresa, vive de la productividad, pero hay que saber balancear esos dos escenarios. Entonces, en cuanto a tu pregunta, ¿qué considero que es lo mejor o a nivel de prácticas que podría funcionar a largo plazo? Sí que es verdad que a nivel de contratación yo sería más inquisitiva, porque eso me va a permitir que las relaciones sean perdurables en el tiempo y así generar estrategias de cultura, estrategias de management, incluso estrategias de change management bastante eficientes. Y a la hora de despedir, yo no sé si utilizaría el término rápido. O sea, yo creo que tiene que haber una curva, tiene que haber un gap entre la decisión de si esta persona ya no continúa y tomar acción, ¿vale? Porque no sé en qué punto, en qué delta hay que decidir si despedirlo rápido, pero sí creo que tiene que haber, sobre todo, o reforzar el feedback para si hay algo que no está funcionando o si hay, por así decirlo, puntos o lags donde hay que reforzar, hay que llevar a la persona a llegar a ese punto, pues valga la redundancia, porque estoy diciendo punto millones de veces, hay que ver hasta qué momento, ¿vale? Hay que dar ese brazo de torcer y esa oportunidad, o efectivamente hay que decirle quizás no es el sitio y el momento. Entonces existe como una curva cada vez que contratas a una persona nueva en tu equipo, en la que tienes que darle el espacio para aprender, para crecer dentro del equipo y que dé el potencial que probablemente se vislumbre que pueda llegar a dar. Exactamente. Entonces cuando tú veas, pero ese punto, exactamente cuándo lo ves, porque o sea, tienes que ver que hay un crecimiento paulatino, o tienes que ver que de repente hay un clic que le sale a la persona y de repente lo hace todo bien, o cómo crees tú que se puede vislumbrar eso. Es muy buena pregunta, ¿vale? Porque creo que todo se basa en medir y generar estrategias, ¿vale? O sea, incluso
Por eso hago mucho hincapié en el punto de la selección, porque la selección tiene que, no solamente la parte de conocimientos, hard skills, pero la parte de soft skills para mí tiene que incluso tener mayor componente de estudio, porque nosotros somos, al ser humanos, tenemos como millones de piezas, somos un puzzle, ¿vale? Y sí, mientras más temprano tengamos mapeados cuáles son los talentos de la persona, cuáles son sus oportunidades de crecimiento, en qué cosas brillas y en qué cosas no, y podamos en el tiempo ir midiéndolo de manera exhaustiva, ya sea con herramientas, con estrategias de conocimiento a nivel de gestión de personas, mayor porcentaje de probabilidad y de éxito podamos tener en ayudar a esa persona a cortar la brecha de las cosas que le hacen falta, pero siempre desde una estrategia temprana y de soft skills. Entonces, claro, si tú eres capaz de medir el crecimiento, la evolución de una persona dentro de un equipo, una organización, realmente puedes ver la tendencia, puedes ver si esa tendencia es positiva, es negativa o es plana, o sea, no está evolucionando en ningún punto. Totalmente. Pero esas mediciones realmente, porque lo veo súper complicado, aparte de la evaluación de desempeño, ¿sí? Que una posible medición para poder ver pues, precisamente la evaluación de la persona, la evolución de esa persona, pero eso no es soft skills, al final eso es productividad. Sí. Las soft skills son muy difíciles de medir, son muy cualitativas, no cuantitativas, no sabría cómo medirlas en una empresa. Pues fíjate una cosa, sí y no, porque al final todo lo que nosotros ejecutamos operacionalizable en cuanto a comportamientos puede ser medible. Entonces para eso existen los KPIs y los OKRs, porque al final nosotros podemos un objetivo, ¿vale? Pero para ejecutar ese objetivo y para llegar a ese objetivo, ejecutamos. O sea, la manera en cómo nos planificamos, cómo gestionamos el tiempo, y al final lo tangible, o por así decirlo, lo que vemos es el resultado en sí, pero el medio es la soft skills o la operacionalización del comportamiento. Entonces eso es lo que tenemos que medir más allá del resultado. Si tenemos un resultado bajo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo la persona se está planificando? ¿Cómo la persona tiene a nivel de, por ejemplo, esto me lo invento, ¿vale? Inteligencia emocional con los clientes, que hacen que los clientes no contraten o no renueven un contrato? Todo ese tipo de cosas hay que ir operacionalizándolas para ayudar a la persona a ir desarrollándose. Seguro que hay muchísimas variables observables que puedan llegar a componer un KPI o que puedan llegar a realmente indicar qué está sucediendo con los empleados. Incluso razonar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. O sea, si tiene unos resultados, ¿por qué lo está teniendo, ¿no? Pero aunque esto tiene mucho que ver realmente con Growing, ¿no? O sea, realmente no encuentro... Siempre puedes analizar persona por persona cómo lo ha hecho. Sí. Pero no encuentro un software o una herramienta que te permita observar todas esas variables que existen y encontrar esa tendencia. De repente irte a tu dashboard y ver, esta persona ahí tiene una tendencia completamente ascendente, incluso a lo mejor no lo percibes a primera vista, pero te lo dice el dashboard, ¿no? Pero sin eso, a lo mejor la posibilidad que hay es ver el perfil por persona y decir, bueno, ha tenido estos resultados, pero vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver cómo se ha planificado, vamos Totalmente. a ver qué anotaciones tuvo con los clientes o cuánto duró la conversación, si podemos tener el script que utilizó para esa conversación, pues si utilizó, si preguntó o no preguntó, si fue directamente a vender. O sea, podemos analizar, pero eso es muy poco escalable. Si son empresas muy pequeñas en las que hay un director de recursos humanos, pues a lo mejor se puede hacerlo, porque al final 30 personas coge y lo analizas. Claro. Pero si hay 100, 200, es dificilísimo, a no ser que la empresa vaya de maravilla y no necesites hacer ese tipo de evaluaciones, muy difícil. Sí, totalmente. Incluso las empresas que tienen un departamento de cultura, que se enfocan en desarrollar todo este tipo de estrategias y operacionalizarlas, ya sea utilizan un Excel, un dashboard con otro, sí que es verdad que centralizar toda esa información para mí sería lo ideal. Es difícil, o sea, ahora mismo incluso lo que tú dices, yo particularmente no conozco un software o una herramienta que me permita a mí ver de forma holística, porque no solamente es la persona, al final nosotros somos psicobiosociales, también nos dejamos influir por otras variables, tanto de grupo, de contexto, de ambiente. Entonces tener una plataforma que me una las diferentes variables que influyen en esa persona, en ese equipo, en ese departamento, en la estrategia del departamento, en la estrategia, sería estupendo, por supuesto. Pues precisamente
aunque no estaba planteado así la conversación, precisamente de eso trata realmente Growing, ¿no? O sea, al final es conseguir entender qué está pasando en la gestión del talento, ¿no? O sea, qué está pasando con las personas que hay dentro de la organización a través de la observación de esas variables y construir ese dashboard, los KPIs y ver las tendencias y describir qué está sucediendo. Y con respecto a esto, de repente encuentras en tu empresa que hay personas, o no lo sabes, o sea, tú no sabes si las personas que están dentro de tu equipo realmente deberían estar o no dentro del equipo. Ya no porque tenga las competencias, sino porque realmente esa persona no tiene el engagement o esa persona quizá no ve su futuro realmente en esa organización. Hay que ayudar a las personas a dejar la organización, no echándoles, sino al final dándole la oportunidad de escoger qué carrera profesional quiere tener dentro o fuera de la empresa. Sí, a ver, en ese punto, como comentaba al principio, hay que analizar bien el gap que hay. Y si se hace junto con la persona, para mí es lo ideal. ¿Por qué? Porque puede ser un tema de engagement incluso con el propósito de la empresa. Incluso para mí lo ideal sería contratar personas que estén alineadas con el valor y la misión de la empresa. Pero hay un momento en donde, por así decirlo, se distan la carrera profesional o personal que tiene la persona en cuanto a la empresa. Entonces incluso se da cuenta ya después de un año de la empresa y estaría genial sentarse con esa persona y decir, vale, ¿cuál es tu plan de carrera? ¿Qué es lo que quieres ser? Y si efectivamente se da cuenta que no es el sitio, pues buscar la forma de facilitar su desvinculación, por así decirlo, básicamente. Incluso dando alternativas. Sí, cartas de recomendación. Sí, totalmente. Pero incluso lo veo no tanto en la etapa en la que se contrata una persona y tienes que decidir si esa persona va a quedarse o no dentro de la empresa, sino incluso lo veo más a largo plazo. Es decir, una persona que lleva ya 5 años y a lo mejor cambia su objetivo, o realmente nunca nos hemos preocupado que esa persona esté alineada con los objetivos de la empresa o que su carrera profesional realmente esté dentro de la empresa que sea, ¿no? Entonces, en ese largo plazo, y tienes que averiguar y tienes que facilitar esa salida de la empresa. Y otra vez volvemos a esa frase que le decía el CFO al CEO de ¿por qué vamos a invertir si se pueden ir estas personas? Después se van y hemos invertido como en saco roto, ¿no? Y dice, bueno, si se quedan, entonces ¿qué hacemos? Si realmente no es su lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo averiguamos realmente que esa persona pues no está alineada hablando con ellos, ¿no? O sea, totalmente. Con ellos cuál es su carrera. Yo creo que la base de la confianza hay que construirla desde el día 1, desde el día que contratamos. Entonces, y para todas las relaciones, o sea, la confianza tiene que ser la base para tanto nuestras relaciones de pareja como de amigos, como en la empresa, y la confianza viene de tanto un feedback constante, como una comunicación de transparencia, como un constante ayuda a evaluación de desempeño que permita que haya un plan de carrera y un norte sobre todo muy claro, el tener objetivos muy claros, el tener un enfoque y sobre todo una gestión de personas muy clara. Estoy segura que va a permitir que dentro de 5 años, como tú dices, esta persona que se sienten con sus managers o con su equipo de trabajo, él sienta la confianza para decir, oye, estoy en este punto de mi vida, y quizás que eso puede suceder, sucede en las parejas, así que es totalmente válido, pero creo que se tiene que dar el espacio para que esa persona pueda abrirse sin problema. Y ocurre muy a menudo que el Departamento de Recursos Humanos está demonizado dentro de las organizaciones, porque parece que si te llaman de Recursos Humanos es por algo malo, te van a llamar la atención por algo, o te van a despedir, o algo va a ocurrir. Sí, totalmente. Y cambiar eso es muy complicado. O sea, al final sobre todo son empresas ya con mucho bagaje o que no han sabido gestionar esa parte y al final crea una cultura en la que el director o la directora de recursos humanos es la enemiga de los empleados y los empleados no quieren saber nada de esa persona. Sí. Entonces, por mucho que se intente preguntar, o sea, al final hay que cambiar primero esa cultura de la organización y después acceder a ese compromiso con los empleados, pero eso es muy complicado, ¿no? Quizá. Sí, lo que dices en verdad es totalmente cierto y me da mucha pena porque yo he tenido experiencias tanto desde este approach que comentas como otros, y creo que es difícil pero no imposible. Sobre todo viene del mindset que tenga el CEO o el presidente de la empresa,
de cara a cómo quieren que sus empleados crezcan, sean vistos, se le valoren, y también, por supuesto, cómo él los ve, porque si él los ve simplemente como un número más, la persona de recursos humanos puede ser lo más humanista posible, pero él va a estar muy enfocado a productividad y esta persona no me rinde, esta persona se va. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, sí que es verdad que todos los profesionales de recursos humanos o de gestión de personas y migrar cada vez más a un modelo humanista o un modelo que está, incluso la psicología positiva lo refuerza, de que lo más importante en las empresas son las personas y lo más importante en las empresas es ayudar a crecer a las personas, como, o sea, una consecuencia inmediata es personas contentas y personas, por así decirlo, desarrolladas, productividad al máximo y buenos resultados. Entonces, una vez que se entienda que la clave está allí, realmente del éxito del negocio, creo que todo lo demás va a venir como bilateral en cuanto a estrategias de performance, estrategias de gestión de equipo, estrategias de reclutamiento, todo enfocado más a una visión más humana. De hecho, muchas veces los empresarios no se dan cuenta de que para exigir la productividad de los empleados no hay que ir directamente a la productividad, hay que ir a la base. O sea, ¿cómo están los empleados? Totalmente. ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es la cultura? O sea, y una vez que cambies esas palancas, por decirlo así, la productividad se va a generar como consecuencia. Totalmente. No es directamente ir a exigir tienes que ser más productivo. No, o sea, es que maneja el resto, los fundamentos, y luego eso va a venir solo. Totalmente. Ya va a depender también de la perspectiva, si es a corto plazo, a largo plazo que tenga el propio directivo. En ese momento. Incluso cuando tú ves a una empresa, para mí una empresa es como una persona, ¿vale? Que dentro tiene muchísimas variables que influyen. Y yo cuando veo empresas enfermas, que para mí los síntomas de una empresa enferma es un porcentaje de, iba a decir de rebote, como tengo ya tantas mezclas en mi cabeza, pero un porcentaje de ausencia laboral, change rate o bajas, rotación, un mal clima laboral. Eso para mí ya incluso se puede ver como un cáncer que va poco a poco destruyendo la empresa y que permite que en unos años incluso nadie quiera trabajar allí, desaparezca. Entonces, el ver esas empresas enfermas a mí a veces me da mucha pena, porque muchas veces es por desconocimiento, muchas veces es porque, oye, ¿qué está pasando? Quizás el producto, quizás, y no se da cuenta que le estás dando una mala gestión a tu equipo. Al final cualquier persona puede ser empresario. Y una persona no tiene por qué tener conocimiento sobre gestión del talento o darle la importancia que tiene que tener, porque a veces no se trata tanto de tener muchísimos conocimientos, hacer másteres en gestión de talento, sino centrarse en la persona y darle el espacio a la persona. Y a veces yo encuentro muchas veces empresarios que no saben de gestión del talento, pero se comportan de una manera empática con el empleado, y a veces eso es incluso suficiente para que del empleado nazca ese compromiso con el propio directivo, con la empresa, Totalmente. Con todo, porque ya solo eso no lo encuentran en muchas otras partes. Totalmente. Incluso a mí me parece que hoy en día las universidades, con los másteres de MBA, o cada vez hay que incluir más la gestión de las personas y la importancia de una visión humanística más allá de la visión financiera, administrativa, de producto, de negocio. También hay un componente muy importante, el de las personas, y tienen que involucrarlo sí o sí dentro de su background y soft skills. Pues nada, yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Clara. Nada, vosotros. Estaba muy guay. Y nada, espero que hayáis disfrutado y hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias.